Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a crear un sistema en capas en Visual Studio 2015 y vamos a realizar la conexión con el motor de base de datos SQL Server 2017. Así es que para poder empezar vamos a hacer clic en nueva consulta y aquí vamos a digitar nuestro script que nos va a permitir crear nuestra base de datos. Así es que yo voy a copiar uno que ya tengo, voy a pasar a explicar. En la primera línea dice quiero crear una base de datos, create database llamada almacén. Así es que seleccionamos y le ejecutamos o pulsamos F5. Listo, dice comandos completados correctamente. Siempre fijémonos que aquí en nuestro explorador de objetos aparezca la base de datos para asegurarnos de que estamos haciendo un buen trabajo. Si no aparece, hacemos clic derecho, actualizar. Listo, aparece nuestra primera base de datos llamada almacén, que por ahora está vacía, no hay ninguna tabla. Y para poder crear nuestra primera tablita, hay que decirle a SQL Server que de todas las bases de datos que se crean aquí, yo quiero usar la base de datos llamada almacén. Puedo hacer un clic acá para seleccionarlo o también puedo utilizar el script donde dice use almacén, es decir, quiero usar o seleccionar la base de datos almacén. Así es que seleccionamos ejecutar y ahora vemos de que ya no dice master, sino está seleccionado la base de datos almacén. Listo, eso quiere decir de que todo lo que ejecutemos a partir de ahora se va a ejecutar dentro de almacén. Así es que por lo tanto vamos a crear nuestra primera tablita. Le vamos a decir de que quiero crear, create, mi tabla, table, productos con los siguientes campos. Código de tipo entero, nombre de tipo texto, precio, como vamos a trabajar con soles, le ponemos money, stock, también va a ser un número entero para saber cuántos hay en almacén y una marca para saber de qué empresa es. Así como abrimos paréntesis, lo cerramos en la parte final. Así es que seleccionamos y pulsamos F5 y ya ha sido creada nuestra primera tablita. Ya saben, si no aparece aquí, clic derecho, actualizar. Listo, aquí está mi primera tabla. Expandimos y vemos las columnas que acabamos de crear, ¿no? Cuya primera columna es un primary key, es decir, de que este registro va a ser irrepetible, va a ser único. Y para asegurarnos de que nuestra tabla está creada, vamos a hacer un select asterisco from para ver cómo se va a presentar después. Por ahora nuestra tablita está vacía, así es que vamos a insertar un par de registros, pero sin el inserinto, solamente vamos a agregarlo mediante el diseño. Para eso hacemos clic derecho en la tabla productos y elegimos la opción editar las primeras 200 filas. Y vamos a insertar un par de registros como ejemplo nada más. Porque el objetivo es que mediante Visual Studio se inserte todos los registros. Así que por ahora como ejemplo vamos a poner dos. Ponemos nuestro primer código, el nombre va a ser, vamos a imaginarnos que es un almacén de productos de tecnología, como por ejemplo monitor. El precio va a estar 250 soles, en stock hay 50 en almacén y la marca va a ser Ben. Bueno, es la marca que tengo a mi alcance. Segundo producto, vamos a llamarle teclado. El teclado va a costar unos 25 soles, habrá unos 30 en almacén y la marca será Alio. Listo, de esa manera hemos insertado, cerramos para que se guarde y ahora sí, si seleccionamos nuestra tabla productos, le decimos seleccionar todas las columnas desde mi tabla productos y podemos apreciar de que se muestra nuestra primera tablita creada y con registros que en este caso son por ahora dos. Listo, entonces esto es lo que corresponde a SQL Server. Ahora lo que vamos a hacer es abrir Visual Studio 2015 para poder crear nuestro primer sistema hecho en capas. Así es que minimizamos, abrimos el Visual Studio, ya está. Esperamos que cargue y a continuación veremos cómo se crea un sistema en capas de una manera sencilla. Para eso vamos a hacer clic en archivo, nuevo, proyecto y antes de elegir aplicación de Windows Form vamos a irnos en la parte inferior y vamos a seleccionar otros tipos de proyectos. Bajamos, seleccionamos soluciones de Visual Studio y aquí vamos a crear nuestra primera solución en blanco. En este caso le vamos a llamar sistema, como la base de datos es almacén, vamos a ponerle sistema almacén. Vamos a obviar las tildes para que no haya ningún tipo de problema más adelante. Lo guardamos haciendo clic en examinar y en este caso lo voy a guardar en el escritorio. Listo, seleccionar carpeta y aceptar. Entonces lo que hemos creado ahorita es una solución. Vemos que está en blanco, no hay ningún proyecto, no hay ninguna capa, así es que lo que vamos a hacer a continuación es agregar las capas. Y para agregar las capas hacemos los siguientes pasos. Archivo,
ya no le damos nuevo, sino agregar. Es decir, agregar a esta solución un nuevo proyecto. Listo. Cada nuevo proyecto que nosotros agregamos quiere decir de que es una capa que vamos a agregar. O sea, cada capa es un proyecto. Y nuestro primer proyecto va a ser una biblioteca de clases. Pero asegurémonos de que en la parte izquierda el lenguaje que usemos sea el Visual Basic. ¿Estamos bien? Por defecto a veces aparece el C Sharp, pero hacemos clic en Visual Basic y vamos a elegir nuestra primera capa. Nuestra primera capa será una biblioteca de clases, es decir, que en esta capa se va a almacenar todos los datos que me va a permitir realizar la conexión con el motor SQL Server. Por eso que a esta capa la vamos a llamar capa datos. ¿Por qué? Porque aquí van a estar todos los datos que me va a permitir la conexión con SQL Server y ejecutar sentencias como el select asterisco from, como el insert into, etc. Así es que ya no hacemos clic en examinar porque automáticamente se guarda en la misma ruta del sistema almacén y solamente le damos clic en aceptar. Listo, ya hemos agregado nuestro primer proyecto, en este caso nuestra primera capa. Y para agregar los demás proyectos vamos a hacer los mismos pasos. Es decir, vamos a ir nuevamente a archivo, agregar, nuevo proyecto. Y nuestra siguiente capa también va a ser una biblioteca de clases. En este caso la vamos a llamar capa entidades. Más adelante vamos a explicar por qué se le llama así y cuál va a ser su objetivo. Por ahora, como no lo vamos a usar, vamos simplemente a agregarlo para tenerlo todo listo. Aceptar y listo, tenemos nuestra segunda capa entidades. Y por último vamos a agregar otra capa más, agregar nuevo proyecto. Y en este caso sí vamos a utilizar aplicación de Windows Form. ¿Por qué? Porque cuando uno elige aplicación de Windows Form significa que vamos a trabajar con formularios. Entonces esta capa va a tener un nombre y la vamos a llamar capa presentación. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque mediante esta capa se va a presentar los formularios. Es decir, esta capa se va a encargar de que se interactúe con el usuario que va a utilizar tu sistema. Hay algunos que también le ponen capa diseño, también es válido. ¿Por qué? Porque también aquí se va a mostrar el diseño de tu formulario. En este caso nosotros le vamos a llamar capa presentación. Listo, le damos a aceptar y vemos que por defecto nuestra capa presentación nos trae un primer formulario, ¿no? Que después lo vamos a diseñar bien bonito para que puedan hacer los demás procesos que en cada sesión vamos a ir explicando. Listo, ya tenemos nuestras tres capas, capa datos, capa entidades, capa presentación. Y ahora el siguiente paso es unir estas tres capas, porque por ahora están cada una por su lado, son independientes y hay que decirle de que cada una de ellas van a relacionarse. Y para eso vamos a agregar referencias. Habíamos dicho de que la capa datos se va a encargar de almacenar toda la conexión con SQL Server. Así es que si la capa presentación se encarga de mostrar ya el diseño, quiere decir de que la capa datos va a entregar todos sus datos a la capa presentación para que mediante esta se pueda presentar los datos de SQL Server. Así es que la capa que recibe los datos, que en este caso es la capa presentación que recibe de la capa datos, a esta le vamos a hacer clic derecho y vamos a elegir agregar referencia. Agregar referencia. En las anteriores versiones de Visual Studio, agregar referencia estaba por aquí, pero ahora en esta nueva versión aparece aquí. Agregar referencia. Listo, y vamos a decirle de que la capa presentación va a recibir los datos de la capa entidades y de la capa datos y capa entidades. Aceptar. Listo, vemos de que ya está con referencias. Y por último también a la capa datos le vamos a decir de que vamos a agregar referencia de la capa entidades. Como ya habíamos dicho, más adelante vamos a profundizar más el tema de la capa entidades. Listo, ya está referenciado. Ocultamos y ya está. Ahora sí nuestras capas están juntas, están vinculadas, ya tienen relación. Podemos trabajar algo aquí en la capa presentación y va a ser reconocido en la capa datos o en la capa entidades y así viceversa. Entonces, por último paso, vamos a realizar la conexión con SQL Server. Y para eso, como habíamos dicho, la capa datos es la que se encarga de la conexión. Vamos a hacer doble clic dentro de la capa datos en My Project. Doble clic, My Project. Vamos a ir a la pestaña llamada configuración. Y aquí le vamos a poner un nombre a nuestra conexión. En este caso yo le voy a llamar conexión. El tipo va a ser cadena de conexión. Vamos hacia el valor. Hacemos clic en el botón de los tres puntos. Y elegimos nuestro servidor. ¿Quién va a ser nuestro servidor?
justamente va a ser el nombre con el cual has entrado al SQL Server. En mi caso yo entré con este nombre, el nombre de mi máquina. Así que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. También tú puedes hacer lo mismo o en todo caso poner un puntito. Así es que yo voy a elegir poner todo el nombre completo. Entonces, una vez que reconozca el servidor, tiene que también reconocer las bases de datos que está en ese servidor. Y como vemos, aquí está nuestra base de datos que hemos creado llamada almacén. Seleccionamos, probamos conexión, dice que todo está correcto, aceptar y aceptar. Y como podemos observar, se ha generado automáticamente la cadena de conexión que va a permitir que Visual Studio se conecte con SQL Server, en este caso con la base de datos llamada almacén. Toda esta cadena de conexión se ha almacenado dentro de esta variable llamada conexión, y eso sería todo por esta sesión. Lo que vamos a ver en la siguiente es cómo poder utilizar esta cadena de conexión para poder visualizar una tabla de SQL Server, en este caso la tabla llamada productos, y así poder mostrarla dentro de la capa presentación, dentro del formulario, mediante un control llamado Data Grid View. Listo, entonces eso es lo que hemos visto el día de hoy, y en la siguiente sesión veremos cómo cargar tablas de SQL Server en Visual Studio 2015. Nos vemos hasta la próxima sesión.